Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Muy buenos días, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y es un placer que nos acompañes aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Y el día de hoy vamos a ir a caminar al centro histórico de la Ciudad de México, en donde vamos a descubrir una calle renovada. ¿Ya te diste una vueltecita ahí por 16 de septiembre? El 16 de septiembre de 1810. Sí, cambió mucho la imagen de esta calle. Originalmente este lugar estaba lleno de autos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas todos los negocios que se establecen aquí? Pues te tengo una noticia. Hace cerca de 6 meses se reinauguró la calle y ahora es peatonal y también para autos. Quedó bastante linda. De hecho, es bastante amplia y permite que la gente pueda caminar a lo largo de ella. Pero vamos a platicar de la historia de esta calle, qué lugares se establecen aquí y empezaremos hablando del lugar en el que se origina. ¿Qué te parece si vamos a caminar primero allá, frente a Palacio Nacional? A un costado del Palacio Nacional se ubica una calle que se llama Corregidora. Y si tienes la oportunidad de caminar hacia Anillo de Circunvalación, vas a encontrar una calle que se llama Alhóndiga. Alhóndiga es un establecimiento en donde se vendía, compraba e incluso almacenaba grano, cuyo fin era socorrer a los vecinos, principalmente a los labradores en épocas de escasez. Aunque tú no lo creas, aquí en la Ciudad de México teníamos nuestra propia alhóndiga. Lo curioso es que al frente de esa alhóndiga existe un puente y también había en su momento un espejo de agua. La idea original era que a esta alhóndiga llegaban las trajineras y las canoas. ¿Pero cómo llegaban ahí? Pues llegaban a través de una calle de agua. Sí, en el siglo XVIII existían en la Ciudad de México calles de agua y calles de tierra. Por eso se podían hacer ese tipo de traslados. De hecho, en el centro histórico había cerca de 7 calles de agua. Estas calles de agua reducían obviamente el tiempo en el traslado y permitían llevar mercancías que venían de la zona de Xochimilco en solo 6 horas. Tenías aquí en la Ciudad de México productos pues frescos que apenas se acababan de cultivar allá en Xochimilco. Así que estas calles de agua eran muy importantes. La primer calle de agua que se establece es la que hoy se conoce como 16 de septiembre. De hecho, se le llamaba Calle de las Canoas. En voz de Mario López de la Vega, licenciado en Turismo. Esta calle de 16 de septiembre fue la calle comercial más importante hasta mediados del siglo XX en la Ciudad de México. Comenzaba en el Portal de los Agustinos, hoy donde se encuentra la esquina de Plaza de la Constitución y 16 de septiembre. Y ahí podemos encontrar una placa con una ordenanza donde se colocarán cajones para vender en este portal de los mercaderes. Y estos terrenos pertenecían a los agustinos, por eso esta esquina era conocida como Portal de los Agustinos. La calle 16 de septiembre, al ser una acequia, contaba con varios portales para cubrirse del sol y para realizar las actividades comerciales. Recibió varios nombres a lo largo de los tramos que corría, como la calle de Tlapaleros, del Refugio o la calle del Coliseo. La calle de Tlapaleros o ese tramo de Tlapaleros llevaba ese nombre porque en náhuatl Tlapatl significa pintura. Y en este lugar vendían pinturas y vendían todos los artefactos para precisamente realizar este oficio. Y bueno, se cuenta que exactamente en ese tramo entre Tlapaleros y el siguiente tramo de la calle del Refugio, para evitar que la gente tirara basura, colocaron una imagen de la Virgen del Refugio. Y nada más y nada menos, esta obra fue de don Miguel Cabrera. Se dice también que bueno, estuvo ahí un tiempo y esta pintura fue llevada al templo de Portacelli y posteriormente al de Regina Celli, y ahí se conservó por muchos años.
y su vocación de siempre tener agua se vio pues revalidada en 1954 con una gran inundación. Ahora que ha estado lloviendo tanto, ¿a poco no te recuerdan las calles de agua de ese siglo XVII y XVIII? Sí, en la calle de 16 de septiembre, cuando llovía allá por 1954, tomaron unas fotografías en las que sacaban a la gente en canoas porque no había forma de salir de los edificios y oficinas que se establecieron aquí. La calle de las canoas cambió de nombre y ahora la conocemos con esta fecha histórica del 16 de septiembre. Pero vamos a empezar a caminar por esta calle en la esquina de la Plaza de la Constitución. Ahí se encuentra un edificio, el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Este edificio, ahora como lo conocemos, nuevecito y de un estilo bastante moderno, originalmente no estaba aquí. Imagínate que en esa esquina había una gran plaza y que esa plaza hacia el siglo XVIII tenía al centro un palo así muy alto que era precisamente para hacer la danza del volador. A esta plaza se le conocía como la Plaza del Volador por este palo enorme a través del cual descendían los voladores. Esta danza de los voladores que se le atribuye a Papantla y que ahí se andan peleando Papantla y Cuetzalan, quién de los dos dieron origen a esta danza, pues se llevaba a cabo ahí en la Plaza del Volador, en la que se ubicó más adelante un mercado. Y es que la vocación comercial del centro histórico la tiene desde la época prehispánica. Sí, desde la época prehispánica pues se comerciaba en esta zona. No es gratuito que estas calles siempre estén llenas de gente, porque la gente viene a comprar, viene a buscar todo aquello que requiere. En la Plaza del Volador se ubicaron durante mucho tiempo cajones y se vendían pues productos baratos. De hecho, también en alguna ocasión se le conoció como el mercado del baratillo, inclusive porque los productos eran pues de precios bajos, eran para la gente del pueblo. Frente a esta Plaza del Volador, en el actual Zócalo capitalino, se estableció otro mercado, el mercado del Parián. Parián es una voz de origen tegalo-filipino que significa mercado. En México, durante el siglo XVII y XVIII, se construyó este tipo de centro comercial en diversas ciudades. Su importancia radicó en la clase de productos que ahí se comercializaban: sedas, telas, zapatos, perlas, especias, entre muchos otros productos finos, llegados de Manila, puerto donde confluían mercaderías de diversas partes del lejano oriente. Y el mercado del Parián, bueno, es que ese sí era caro, porque ahí se vendían productos que venían de la nao de China. En su momento este mercado era realmente increíble. Inclusive hay varios grabados en los que tú puedes ver el conjunto de cajones que rodeaban al Zócalo capitalino y al centro una gran fuente. Y entonces en esos grabados puedes observar los usos y costumbres de la gente. Veías cómo se vestían y los niños y cómo jugaban, aunque esa plaza del Zócalo fue un desastre en su momento. El Parián ofrecía los productos más caros y también sufrió varios incendios, así que esto era el corazón comercial de la Ciudad de México. Caminando ahí por la Plaza del Volador, después se estableció ya con los años el edificio de la primera universidad. Ese edificio lo único que nos queda es la fachada, y si tú quieres conocerla, te invito a que des una vueltecita ahí por la calle del Carmen y San Ildefonso. A un costado del actual Museo de las Constituciones se encuentra una fachada increíble. A mí me gusta mucho, sobre todo por todos los detalles que tiene. Cuando se decide crear el edificio de la primera universidad, tenía una fachada maravillosa, hecha en cantera, en la que destacaban en la parte superior una vid, muchas frutos de la uva, y en la parte central el escudo de la universidad, que en ese momento era la Universidad Pontificia de México. Esta universidad llevaba como lema: por mi sangre hablará el espíritu. Entonces ahí quedó. Después, cuando se decide derrumbar este primer edificio de la universidad, solamente se conserva la fachada.
y se desmonta piedra por piedra para trasladarla a San Ildefonso y el Carmen. Ahí tú la puedes visitar. Frente al actual edificio de la Suprema Corte de Justicia se ubica una fuente. Hay algunas personas que me preguntaron, es que ya la quitaron, ya no está. No, la están remozando y es bastante bella. Es una fuente que representa la fundación de la Ciudad de México y está a un costado del actual edificio del gobierno del Distrito Federal. Ahí vamos a empezar a caminar por los portales. Los portales son magníficos y ¿no te ha tocado en alguna ocasión ahí resguardarte de la lluvia? Bueno, esos portales originalmente se llamaban el Portal de las Flores. En el Portal de las Flores se ofrecían a la venta flores que traían de Xochimilco. ¿Y cómo las traían? Pues en las trajineras y en las canoas que pasaban al frente de este portal. Aquí sí quiero que uses tu imaginación y recuerdes los canales de Xochimilco y ahora te ubiques ahí en esos portales e imagines el agua pasando al frente de ti y las trajineras y las canoas entrando con productos que venían allá del sur de la Ciudad de México. Este portal se conoció durante muchos años como Portal de las Flores y después, ya el siglo pasado, se estableció el nuevo edificio, el que hoy vemos. A algunos nos parece como que debe ser virreinal, tal vez del siglo XVII o XVIII, tal vez, sobre todo por el material que utiliza, que es cantera y tezontle, pero es un edificio bastante nuevo. Bueno, como 50 años. Tiene como 50 años este edificio y fue hecho por Federico Mariscal. Federico Mariscal es el mismo arquitecto que termina el Palacio de Bellas Artes y él utiliza un estilo nacionalista, un estilo mexicano en el que se vuelven a retomar los materiales que se usaron en la traza de Palacio Nacional o de la Catedral Metropolitana y que son muy mexicanos, sobre todo de la zona del centro histórico, la cantera y el tezontle. Al interior es bastante moderno, de hecho tiene murales también y este edificio se construye para poder hacer homogénea la plaza y entonces aparecen ya los dos nuevos edificios, bueno, el edificio del gobierno del Distrito Federal y del lado derecho el edificio del ayuntamiento. En medio existe una gran avenida, 20 de noviembre. Esta gran avenida no era como la conocemos actualmente, de hecho esto es bastante moderno y da paso a los vehículos. De hecho eran solamente callejoncitos que nos llevaban hasta Tlaxcuaque. Pero de esto y más vamos a platicar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visita Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos aquí de regreso en Ciudad Viva, en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Y si tú quieres conocer alguna de estas fotografías o imágenes del Zócalo, de la Plaza del Volador, del Mercado del Parián, pues te invito a que nos sigas en Facebook, en Visitas Guiadas México, página oficial. Y estábamos hablando de esta calle de 16 de septiembre o calle de las Canoas. Y ahí, a un costado del edificio del gobierno del Distrito Federal, se ubica una calle que se llama 20 de noviembre. Alguna vez seguramente has pasado por ella, sobre todo porque se llevó a cabo una obra para poder conectar el sur de la Ciudad de México con el centro histórico y se decide abrir esta gran avenida. Esto fue hacia 1930 aproximadamente. Imaginemos que a un costado del Zócalo capitalino existía un pequeño callejoncito que nos llevaba hacia la zona de Tlaxcuaque. Se pensaba que ya había muchos autos para 1930 y se empieza a trabajar en una obra nueva. Sí, una nueva calle bastante amplia que nos conecte con el Zócalo capitalino. Y de verdad, cuando tú estás en la otra esquina, allá por la zona de Izazaga, y ves 20 de noviembre, lo primero que ves definitivamente es el Zócalo y la Catedral Metropolitana. Es lo que te da la bienvenida a toda la gente que viene del sur de la ciudad. Y esta calle de 20 de noviembre
se abre, eso sí, derrumban una gran cantidad de edificios históricos, entre los que destaca, por ejemplo, desaparece atrás del templo de San Miguel Arcángel todo el panteón. Desaparece el panteón. Hay un convento que me gusta mucho que se llama de San Bernardo, y ahí sí fue una obra de la ingeniería mexicana, porque para no derrumbarlo decidieron girar toda la fachada 90 grados. ¿Te imaginas? Desmontar la fachada piedra por piedra para darle la vuelta y poder abrir la avenida 20 de noviembre. Pues bien, pasas la avenida 20 de noviembre y lo primero que ves es el edificio del ayuntamiento. Si vas caminando por los portales, te vas a encontrar con unos escudos, unos son nobiliarios porque uno pertenece a Hernán Cortés y otros tienen que ver con el ayuntamiento de Coyoacán y con Veracruz. Estos escudos están hechos en azulejos poblanos. Lo maravilloso de este portal, y a mí me encanta, es ver a la gente ahí caminando e imaginar que hacia el siglo XVIII ya existían estos portales. Estos portales se conocían como portales de la Diputación, y ahí pues se reunían a pasear y pasear la gente. Nada más darle la vueltecita a estos portales era la diversión. El edificio del ayuntamiento, de hecho, se establece desde el siglo XVII. Sí, porque la Ciudad de México necesitaba que alguien la gobernara y se establece el ayuntamiento. Era un edificio chaparrito, chiquito, de apenas un nivel. Este edificio, pues aquí se autorizó todo lo que tenía que ver con la Ciudad de México, los problemas que existían ahí entre los vecinos y las órdenes religiosas que luego se querían quedar con terrenos que no les pertenecían, se resolvían aquí, en el edificio del ayuntamiento. Aquí también se establecían pues todas las leyes y reglamentos. Eso de traer agua a la Ciudad de México se resolvía aquí, en el ayuntamiento. El edificio, el primero de hecho, era bien sencillito, nada que ver con lo que vemos ahora. Hacia 1692 existió un gran motín, y esto se llevó a cabo porque, dicen, era la temporada de vacas flacas. Entonces no existían suficientes reservas de maíz para alimentar a la gente del pueblo, así que todos los indígenas se reunieron y se amotinaron. Fueron primero contra el Palacio Virreinal y lo incendiaron completito. Después siguieron con el ayuntamiento, que también cayó a manos del fuego. Ahí llegó un señor, Carlos de Sigüenza y Góngora. Carlos Sigüenza y Góngora, nacido en la Ciudad de México en 1645, este jesuita es considerado una de las mentes más brillantes del periodo colonial. Incursionó en la historia, la geografía, las ciencias, las letras y la cátedra universitaria. De ilustre familia, ingresa a la Compañía de Jesús a los 17 años, abandonándola 2 años más tarde. En 1672 desempeña las cátedras de matemáticas y astronomía en la universidad. Participa en una controversia científica con motivo de la aparición de un cometa en 1680. Ya jubilado, escribe algunas obras históricas desafortunadamente hoy desaparecidas. Se le considera uno de los personajes más destacados de la cultura barroca, pues incursiona con éxito en la poesía, la historia, el periodismo y las matemáticas. Al fallecer en 1700, hereda a los jesuitas su extensa biblioteca y sus aparatos científicos. Que era amigo, algunos dicen, de Sor Juana Inés de la Cruz, y muy valiente entró al ayuntamiento y se dirigió allá, a la zona de los archivos, y lanzó todos los archivos por la ventana para poder conservarlos. Bueno, el edificio quedó muy dañado. Aquí además, en su momento, existía también la carnicería, ahí en el ayuntamiento. ¿Tú te imaginas? La carnicería, ahí se guardaban los granos, se decidían todas las leyes, o sea que era un edificio pues multifuncional. Después de
este gran incendio, se vuelve a levantar el edificio y cambia el estilo. Más adelante, ya hacia 1930, se le agrega otro nivel y por eso queda como lo vemos actualmente. De hecho, a mí me gusta mucho este lugar. Me gusta mucho la logia que tiene en la parte alta. Todavía hace 5 años podías entrar y conocer el Salón de Cabildos. Lo más interesante de este lugar era que cuando entrabas por la escalera bellísima, te encontrabas con una vitrina de cristal. Y en la vitrina de cristal existía, bueno, ahí se expone en sí la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico y de Xochimilco. Ahí estaba a la vista de toda la gente. El edificio del ayuntamiento pues sigue recibiendo sobre todo a los mandatarios extranjeros que vienen aquí. En este lugar se entregan las llaves de la ciudad. Las llaves de la ciudad, también denominado Libertad de la Ciudad, es una distinción honorífica que se otorga por parte de una municipalidad a miembros eminentes de una comunidad o a los visitantes ilustres en diversas ciudades. De acuerdo con algunas referencias históricas, esta distinción se otorgó por primera vez en Londres en 1237. Esta distinción es extensamente otorgada en ciudades de diferentes países del mundo. Se supone que tiene sus orígenes en las ciudades amuralladas o fortalezas medievales, cuyo acceso requería una llave que se otorgaba a personalidades de confianza para su libre acceso. Tradición que nace en 1821 con Agustín de Iturbide. A él le entregaron las llaves de la ciudad muy cerca de la Casa de los Azulejos, en lo que ahora se conoce como Edificio Guardiola. Al frente existía una plaza, la Plaza Guardiola. Ahí le entregan por primera vez a una persona las llaves de la ciudad y esta tradición sigue hasta la actualidad, pero se realiza en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento. Cuando salimos de este edificio, vamos a caminar, ahora sí, a esta calle con historia, 16 de septiembre. Y ahí te invito a que hagas una escala primero en la esquina de 16 de septiembre y 5 de febrero. Yo creo que esta calle es de las más comerciales que existen en el centro histórico. Bueno, después de la calle de Francisco y Madero. Pero esta calle tiene muchos negocios centenarios e inclusive edificios que datan de 1900. Eso es lo interesante. Aquí hay negocios que tienen más de 100 años y tienen mucha historia que contarnos. Lo primero que vamos a ver cuando nos ubicamos ahí en la esquina de 5 de febrero y 16 de septiembre va a ser un negocio muy grande, una tienda departamental que se llama El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, hay personas que lo conocemos, bueno, yo desde hace 20 años. Y yo cuando la conocí me pareció bastante moderno. Inclusive pensé que era una tienda nueva. Pero no es así. Es una tienda que data de 1840. Cuando en aquellos portales de la Diputación se establecían cajoncitos para vender telas. Ahí nació el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo se ofrecían los géneros. ¿Qué son los géneros? Los géneros son telas que se vendía a las damas de 1850. Tenemos que pensar que en ese momento no había la gran cantidad de oferta en ropa que actualmente existe. Así que las damas de esa época tenían que comprar sus propios géneros y mandar a elaborar su ropa. Para eso existían unas revistas donde venían estos figurines que todavía se utilizan. De hecho, ahí quedó la tradición también en el Nuevo Mundo de que una de sus salas más grandes está dedicada a la venta de telas. Ahí, en el Nuevo Mundo, surge la primer tienda departamental. Es la primer tienda que se empieza a dividir por áreas para niños, para adultos, para varones, para mujeres. El Nuevo Mundo es un negocio que de verdad tiene mucho que contarnos, todo lo que ha visto, todo lo que puede contarnos de la historia, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando la moda, aunque en otras ocasiones va y viene y finalmente solamente estamos a la vuelta y vuelta en esto de la moda en el Nuevo Mundo. Cuando sales de este almacén del Nuevo Mundo te vas a encontrar con el Gran Hotel de la Ciudad de México, también uno de los edificios que datan de la época del Porfiriato. Pero de esto y más vamos a hablar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva.
Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estamos dando un paseo por la calle de 16 de septiembre. Te estaba platicando que cuando sales del Nuevo Mundo, lo primero que vas a observar será el Gran Hotel de la Ciudad de México. Escuchamos a Mario López de la Vega. El Gran Hotel de la Ciudad de México hoy en día ocupó los terrenos que se le cedieron a Rodrigo de Albornoz. De hecho, este Hotel de la Ciudad de México lo atravesaba un pequeño callejón que era conocido como el Callejón de Bilbao, y en él se cuenta que nació este gran dramaturgo mexicano, don Juan Ruiz de Alarcón. Yo te invito a que te tomes un cafecito ahí en este lugar. ¿Sabes qué me encantó? Me encantó su cafetería, sobre todo porque los meseros andan ataviados pues muy lujosos, traen su sombrerito inclusive, y las meseras bellísimas. No sé en qué año se quedaron, pero quedó increíble. Tómate un cafecito ahí en la cafetería del Gran Hotel de la Ciudad de México y sal de este lugar y recorre. Vamos a seguir caminando esta calle que se conoce hoy como 16 de septiembre y que fue la calle de las canoas, aunque también se le conoció como la calle de Tlapaleros. Y Tlapaleros porque en esta calle se vendían todo lo que requerían la gente que se dedicaba a pintar, a dibujar, bueno, a arreglar las casas también. Ha ido cambiando de nombre esta bellísima calle de 16 de septiembre. Cuando sales ahí del Gran Hotel de la Ciudad de México, tenemos que recordar mucho, sobre todo, la actividad comercial de las comunidades que llegan a esta zona. Aquí se desarrolla mucho la comunidad francesa, sobre todo los barcelonetas. ¿Quiénes son los barcelonetas? Los barcelonetas son un grupo de personas que llegan de una zona de Francia que se llama Barcelonet. Ellos llegan aquí a México cuando todavía estaba Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz pues impulsa mucho la inversión. Estos barcelonetas llegan sin recursos, de hecho solamente llegan con las ganas de trabajar y nada más. Por ahí existe un libro que a mí me gusta mucho que habla sobre Porfirio Díaz y un banquete que se llama De Caracoles y Escamoles. Caracoles y Escamoles, libro de Pach-Jacques. A fines del siglo XIX, un joven cocinero francés decide buscar en México la fortuna que en Francia le está negada. Su inteligencia y sensibilidad le permiten acercarse a la esencia de un país distinto, impetuoso y contradictorio, cuyo temperamento aprende a descubrir a través de los sabores de la cocina mexicana. Su vida se va condimentando con pasión, aventuras y un gran amor. Recetas de cocina y fotografías de la época ilustran su relato. Y nos cuenta la historia de esta comunidad barceloneta en México. Y entonces te dice que a ellos los invitaban, ellos se invitan entre paisanos a venir a México a trabajar. Y empiezan primero a trabajar en la zona de las tiendas, esas grandes tiendas francesas, como el Palacio de Hierro, por ejemplo, o Fábricas de Francia. No eran como ahora las conocemos, eran grandes tiendas con unos anaqueles tremendos y unas barras en las que trabajaba la gente. Estos barcelonetas llegaban, empezaban a atender estos locales, primero en los trabajos más pesados, que era cargar las telas y acomodar toda la mercancía. Después ya empiezan a atender en el mostrador y ahí a ofrecer, y se le paga a cada quien de acuerdo al sueldo, no tanto en comisión, sino lo que ya tenían establecido. Lo que me encanta cuando hablan de los barcelonetas es que ellos se basan en la confianza.
Mario López de la Vega. Bueno, los barcelonetas fueron una comunidad muy importante proveniente de Francia, de la región de Barcelonet, aquí en la Ciudad de México, gracias al apoyo que tuvieron con Porfirio Díaz, quien dio pues mucho énfasis y mucho auge al comercio, sobre todo con Francia, y estos personajes fueron tan importantes que inclusive el Consejo de Administración de lo que fue el primer Banco Nacional de México estuvo a cargo de barcelonetas tan importantes como Sebastián Roberts, quien fue el creador del Centro Mercantil. Y bueno, ya posteriormente, cuando se da la Primera Guerra Mundial, se les informa a los franceses y sobre todo los barcelonetas radicados en México a que participaran en la Primera Guerra Mundial, y se dice que fueron 1304 pues franco-mexicanos que acudieron a la Primera Guerra Mundial, y en honor a todo el apoyo que dio Porfirio Díaz a la comunidad barceloneta en México, podemos encontrar en esta ciudad de Barcelonet una calle con el nombre de este presidente mexicano, Porfirio Díaz. Y cuentan por ahí algunos de ellos que solamente cobraban y metían el dinero en la caja. Al final del día entregaban todo lo que habían vendido, y eso era el control, porque era muy mal visto perder la confianza de quien te había ayudado. Así estos barcelonetas llegan y se establecen varios negocios, sobre todo en la calle de Venustiano Carranza y parte de 16 de septiembre. Grandes locales comerciales. A mí me gusta mucho uno que se llama Fábricas Universales, por ejemplo. Pero habrá otros negocios que van a ver la luz de la mano de estos barcelonetas, como Sombrerería Tardán, por ejemplo, o el Correo Francés. Ahí en la calle de 16 de septiembre y Palma, en la esquina existe un negocio. Ahora ya solamente se conserva el edificio, que se llama el Correo Francés. Es bellísimo, de verdad es increíble. Puedes tomar una fotografía y te vas a enamorar de la arquitectura. Data de 1940 aproximadamente, pero el edificio es magnífico y no se dedicaba precisamente a enviar correo. Era una tienda departamental que viene de la tradición de estos barcelonetas. Después, frente a este lugar, a este Correo Francés, enfrente te vas a encontrar con un edificio de color rojo, que ahora tiene más que nada negocios que se dedican a la venta de ropa. En la parte alta te invito a que subas la mirada y veas lo que existe ahí arriba: medallones con diferentes efigies de personajes históricos. Era un hotel, el Hotel La Bella Unión. Ahí, caminando a un costado, te vas a encontrar con una panadería. Sí, una panadería en un callejoncito muy pequeñito. Antes, y eso me lo cuenta mi mamá también, y mucha gente que vivió en el centro histórico hacia 1940 aproximadamente, que las panaderías no eran como ahora las conocemos, que uno llega y toma lo que uno quiere y lo pone en la charola. No, antes eran así, pequeñas fachadas de 1,5 metros aproximadamente de ancho, y eran corredores, y pasabas y al fondo ya encontrabas el gran espacio en el que podías tomar los panes. Y Pan Segura es el lugar al que vas a llegar. Ahí, a un costado de la Bella Unión, te vas a encontrar con Pan Segura. Tienes que poner mucha atención, sobre todo porque no lo vas a ver anunciado así tremendo como estamos acostumbrados, ¿no? Ni nada parecido. Es un pequeño toldo verde que dice Pan Segura. Y a la parte de abajo una pequeña, muy pequeña vitrina que apenas exhibe un montoncito de panes, unos blancos que parecen golletes, como si fueran una trenza enredada en un círculo. Estos panes blancos se llaman puchitas, y las puchitas se utilizan y se recomiendan para la cruda. ¿Y saben por qué? Porque tienen tequila y se elaboran utilizando también como base el tequila y el Alka-Seltzer. Entonces, la gente que anda ahí medio cruda, les recomiendan que consuman las puchitas. Las puchitas ahí las van a encontrar en Pan Segura. Y otro pan que es delicioso de Pan Segura son los panes que se conocen como Conde. El Conde también es increíble. Tienes que probarlo, definitivamente tienes que probarlo. En ese pequeño local llamado Pan Segura, que dicen
que tiene la técnica de la zona de Jalisco, que los dueños son de la zona de Jalisco, y por eso vas a encontrar algunos panes que son únicos. De hecho, ya ni siquiera los encuentras en Jalisco, varios de ellos. Caminando por esta calle de 16 de septiembre, vas a seguir y te vas a encontrar, pues ahora sí, con estos grandes y bastante amplios corredores para que puedas recorrer. De hecho, me encanta, ¿sabes por qué? Porque ahora solamente pasa un auto. Hay acceso para un auto y las banquetas quedaron muy amplias, así que puede andar un grupo de visitas guiadas, como de 40 personas, a sus anchas, sin miedo a que los vayan a atropellar o pasar por allí un ciclista, porque también hay áreas dedicadas a los ciclistas. Quedó muy bonito, tienes que visitarlo, ya sea por la tarde o por la noche, porque el alumbrado también es muy diferente, es otra vista. De hecho, he tenido oportunidad de ver algunos libros de esta calle de 16 de septiembre y de verdad es muy distinta. Originalmente, imagínate, por esa calle pasaba el tranvía. Hay fotografías donde está el tranvía, está la gente, están los autos. Entonces estaba llena y muy congestionada. Ha ido cediendo paso ya a la gente que le gusta caminar por esta zona de 16 de septiembre. Cuando sales ahí de Pan Segura, vamos a caminar hacia el eje central y te vas a encontrar con la calle de Isabel la Católica. Vas a poder observar todavía algunos edificios del siglo XVIII y otros muy modernos. De hecho, acaban de derrumbar algunos que ya estaban pues muy mal. Hay zonas que eran estacionamiento en las que se acaban de construir nuevos edificios, pero ahí en la esquina de Isabel la Católica y 16 de septiembre se encuentra uno de los lugares de más tradición en el centro histórico. Se trata de Casa Boker. La familia desde principios del siglo XIX tenía diversas industrias en la ciudad de Remscheid y Solingen, que quedan cerca de Colonia y Düsseldorf en Alemania, esencialmente del área metalmecánica, fabricando herramientas y cuchillería. Y el éxito de las fábricas fue muy grande. Llegó mi bisabuelo en 1862 a Nueva York, cuando empezaba la Guerra Civil Americana, y inclusive anteriormente a esa fecha, mi tatarabuelo Enrique ya hacía negocios con Canadá, con México, con Estados Unidos. Entonces se tenían relaciones comerciales pues con diversos países, pretendiendo vender todos los productos que la familia fabricaba. Cuando en 1865 termina la Guerra Civil Americana, pues obviamente ese país estaba semidestruido y optó por venir a México, que ya tenían clientes aquí, y pues llegó vía La Habana a México, no hablaba una palabra español. Casa Boker es uno de esos espacios que para la gente que conoce a Isabel la Católica definitivamente lo puede recordar, pero no solamente los nuevos visitantes del centro histórico, también la gente de 1870, de 1920, de 1950, gente de 1970 que fue a comprar a Casa Boker. Me cuentan la gente que ha visitado Casa Boker que la tradición era que tú te podías pesar de forma gratuita. Llegabas al lugar y todavía existe la báscula y todavía te dejan pesarte. Sí, te subes ahí, te pesas y nadie te cobra nada. Es una báscula pública. Pero este lugar, esta Casa Boker, tiene muchas cosas que contarnos, sobre todo de la relación con Porfirio Díaz, de local, de las tiendas también de Nueva York y cómo llegan aquí a la Ciudad de México. De esto y más vamos a hablar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y qué gusto que estás aquí con nosotros en Ciudad Viva, en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Y si quieres conocer fotografías de todos estos negocios que están allá en el centro histórico, pues síguenos en nuestra página de Facebook, Visitas Guiadas México, página oficial. Ahí vas a conocer historias pues bien interesantes o algunos edificios que ya no existen en 16 de septiembre. Y caminando por esta calle de 16 de septiembre, estábamos hablando
de la Casa Boker. La Casa Boker es uno de esos espacios pues que me encantan, sobre todo porque también aquí se estableció en su momento un área del fondo Casasola. Sí, ahí estaba el estudio Casasola. Bueno, era parte, ¿no? Pero el edificio es increíble. Cuando tú vas caminando ahí por Isabel la Católica y 16 de septiembre, definitivamente volteas a ver el lugar. Sobre todo porque la cornisa que recorre todo el edificio es enorme, es bellísima, y la arquitectura. El edificio, si alguna vez has escuchado del edificio Macy's de Nueva York, bueno, los mismos arquitectos que hicieron ese lugar hicieron esta casa, la Casa Boker. La historia es la siguiente: Casa Boker nace con un alemán llamado Robert Boker. Robert Boker vino a México, primero llegó a Nueva York. En Nueva York estableció una tienda, ahí fue cuando conoce la Casa Macy's. Y ahí en Nueva York estaba ya la situación un poco mal, decide venir a México a probar suerte. Llega a Veracruz, tenía un socio con el que iba a hacer negocio. El socio muere y entonces Robert Boker es el único que establece la primer tienda. Era una ferretería, sí, una ferretería y tlapalería en la calle de Venustiano Carranza. En ese espacio empiezan a ofrecer a la venta pues maquinaria, pero maquinaria muy sencilla. Empiezan también vendiendo navajas y más adelante empieza a traer ya ahora sí productos pues más grandes. ¿Qué productos pueden ser? ¿Te acuerdas de la máquina Singer? Allá en tu casa seguramente debes tener una. Mi mamá tiene 2 y mi abuela tenía una. Entonces trae la máquina Singer. Sí, Robert Boker trae la primer máquina Singer a la Ciudad de México. Además trae carros de ferrocarril, entre otro tipo de herramientas. Ahora el edificio lo utiliza una tienda de los tecolotitos en donde se establece un café y a un costado está la ferretería. Cuando tú andas buscando un regalo para alguna persona especial y si le gustan mucho las herramientas, date una vueltecita por Casa Boker. Sí, porque los precios son muy accesibles y aseguran la calidad. En la parte alta de esta casa te vas a encontrar un conjunto de fotografías en donde se describe cómo se va construyendo la casa. Casa Boker estuvo a cargo la obra de Gonzalo Garita, y Gonzalo Garita hace una cimentación que utiliza viguetas de acero. Toda esta construcción, las fotografías las toma Guillermo Calo. Guillermo Calo fue el hijo del joyero Jacob Henrique Calo y Henriette. Algunas fuentes, entre ellas la propia Frida, sugieren que era descendiente de judíos húngaros. Sin embargo, según un estudio de Gaby Franker, quien logró investigar y verificar la ascendencia familiar hasta el año 1597, Guillermo no tenía raíces judeo-húngaras, sino que provenía de familias burguesas establecidas en las regiones de Frankfurt del Meno. En 1901 estableció el estudio fotográfico trabajando para El Mundo Ilustrado y Semanario Ilustrado. Fue encargado por el gobierno para hacer fotografías de arquitectura, probablemente su mejor trabajo. También tomó fotografías de las iglesias con otros fotógrafos para una encuesta en 6 volúmenes en los años 1920. Su primer trabajo fotográfico de envergadura fue la documentación de los avances de la construcción de una importante tienda de ferretería y artículos de acero, la Casa Boker, en la esquina de las calles Coliseo Viejo y Espíritu Santo. Actualmente estas calles se llaman 16 de septiembre e Isabel la Católica. Guillermo Calo hizo una serie de fotografías desde el comienzo de las obras de construcción en 1898 hasta su inauguración el 3 de julio de 1900. Con este trabajo, que documentaba una nueva y revolucionaria manera de construir sobre la base de una estructura de acero y que permitía terminar una gran obra en un breve plazo, Guillermo Calo se abrió camino como fotógrafo de obras de arquitectura. El papá de Frida Kahlo, así que es uno de los pocos edificios que documentó toda su construcción. Tienes que conocer este lugar, tienes que recorrerlo y asombrarte con todo lo que hay al interior. De hecho, Casa Boker es un negocio centenario.
Cuando sales de esta casa Boker, vas a encontrarte con una panadería que se llama El Molino, ahí en la calle de 16 de septiembre. A muchas personas, pues el molino realmente no nos llama la atención, pero fue en este espacio donde nace la marca de Bimbo, en El Molino. Actualmente tiene una pequeña sala de exhibición de pasteles y ahí pues vas a poder probar deliciosos pasteles, deliciosos panes mexicanos con la tradición de El Molino, que tiene más de 80 años ya desde que se fundó este lugar. Cuando sales del molino vas a caminar y te vas a encontrar a un costado de la casa Boker con una casa magnífica. Ahora que se hizo esta renovación de la calle de 16 de septiembre, pues quedó a la vista una casa magnífica que es Librería Murguía. Librería Murguía es un negocio que surge en 1846 y este negocio se dedica a imprimir, pero además de esto es una casa editorial y además publicaba libros. Estos libros, uno de los más famosos se llama El Calendario de Galván. Bueno, el nombre es El Calendario del Más Antiguo Galván. Y ese libro era muy usado, sobre todo hace como 50 años. Yo recuerdo que cuando en alguna ocasión yo le preguntaba a mi mamá, no sé, algo que tenía que ver con las estaciones del año, me decía, pues pregúntale a tu abuelita ahora que lo veas, que lo busque en su calendario Galván. Y yo no sabía qué era. Entonces ya tuve acceso a él y es un libro en el que te van describiendo todos los días y se basa en diferentes pronósticos y te dice cuándo va a haber luna llena, cuándo luna nueva, cuándo menguante, etcétera. Esto se utilizaba mucho en el campo mexicano, sobre todo en la agricultura y en la ganadería. Es importante. Ahora ya lo hemos olvidado, sobre todo porque no vemos mucho al cielo, pero este tipo de fases lunares se utilizaban para poder sembrar, para poder, por ejemplo, quitar la lana a las ovejas, para poder deshiervar. Era muy importante el calendario del Más Antiguo Galván. En ese calendario, que era todo un almanaque, también se hablaba de las fechas importantes, como por ejemplo el 24 de junio, el día de San Juan, o el día del cordonazo de San Francisco, el 4 de octubre. De acuerdo a la tradición, la temporada de lluvias en la Ciudad de México empezaba el 3 de mayo y terminaba con el cordonazo de San Francisco el 4 de octubre. Todo esto lo ibas viendo en ese calendario de Galván. Y ahí, ese calendario de Galván se publicaba en la Librería Murguía. La fachada es maravillosa. En este espacio, originalmente, estamos hablando del siglo XVIII, existía un portal, sí, unos arcos. Esos arcos, ahí al interior existía un negocio. Ese portal se llamaba El Águila de Oro y en ese portal existía una cafetería, El Águila de Oro. Y ahí a un costado rentaron un local también, esta familia Murguía, para empezar a hacer el calendario de Galván. Más adelante esta familia compra ya todo ese terreno y puede hacer su propia casa, su propia imprenta. Es maravillosa. Cuando tengas la oportunidad, visítala porque es un libro abierto, esta fachada. En la fachada, desde la parte alta, dice Librería Murguía 1846-1896. Significa la fecha en la que se funda la librería, 1846, y el año en el que se construye el edificio, 1896. Y después tiene alegorías que representan diferentes artes y también esculturas de algunos grabadores famosos de esa época. Entonces es un libro abierto que ahora, con la remodelación de toda esta calle, se puede ver. Antes ya no había oportunidad de observar todos estos detallitos. Y cuando puedas, toca ahí en la puerta de Librería Murguía y pide que te puedan regalar un calendario de Galván. De hecho, dicen que ya van a dejar de publicarlo y que quieren cambiar hacia que sea un libro electrónico, aunque eso de tener el calendario era muy bueno para la gente que le gusta coleccionar. Cuando sales de esta Librería Murguía, vas a caminar sobre 16 de septiembre y te vas a encontrar con un pasaje que se llama Motolinía. Hay algunos negocios que se establecen ahí, negocios centenarios, pero de esos hablaremos después. Caminando llegarás a la esquina de Bolívar y 16 de septiembre. Ahí se encuentra un edificio maravilloso. El edificio se llama el Banco de Londres, México. Tal vez
Tal vez en alguna ocasión tú te has detenido a observarlo, pero si no lo has hecho te invito a que lo veas con mucho detenimiento. Es un edificio enorme de 4 niveles, de color gris, parece que está hecho con ladrillo gris, todo. Es magnífico, me ha tocado tener algunos paseantes que me han contado que trabajaron ahí, en el Banco de Londres, México. El Banco de Londres, México se construye hacia 1913 aproximadamente, y el proyecto era uno de los más modernos en su momento, porque tenía las bóvedas, mejor dicho, tenía las bóvedas en las que se guardaba el dinero. Además, se cuenta a los costados de la puerta principal con unas puertitas en donde se hacían los depósitos bancarios nocturnos. Bueno, no eran de la gente, sino de los que llevaban todo el dinero, y ahí caían directamente a las bóvedas. Es un edificio magnífico. Actualmente resguarda la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia, así que puedes entrar. El edificio fue hecho por Miguel Ángel de Quevedo y es una obra maravillosa. Después, y ya saliendo de este Banco de Londres, México, te vas a encontrar con el Colegio de Niñas, el actual Club de Banqueros de la Ciudad de México, y tienes que visitar otro local que a mí me encanta, que se llama Mazapanes Toledo. En voz de José Luis García, socio de Mazapanes Toledo. Del conocimiento del oficio de mi familia no había ingresado a practicarlo hasta recientemente, que es algo que ha venido, hasta donde yo sé, al lado de mi familia alrededor de más o menos 200 años, de generación en generación. Hacemos mazapanes y turrones. La tienda se abrió en México en el 39, cuando llega mi abuelo huyendo de la dictadura, después de haber permanecido en un campo de concentración. Su oficio que tenía en España era el conocimiento de la confitería. Cuando llega a México tiene que ejercerlo y crea esta fábrica que se ha mantenido, ha sobrevivido. La fábrica se llama Mazapanes Toledo y los productos que hacemos son iguales a los que se hacían por lo menos hace 73 años aquí en México, sin colorantes, sin conservadores, sin cuestiones químicas de ningún tipo, creados de acuerdo a una tradición artesanal que, según documentos que hemos estudiado, pues tienen cerca de 1100 años de ser practicados. Yo porque la practiqué al lado de mi abuelo, al lado de mi padre, en mi niñez, y que hoy me doy cuenta de que es una herramienta para sobrevivir y una responsabilidad con un conocimiento que tiene una enorme antigüedad y que tiene que trascender. Somos los únicos que sabemos hacer algo con estas cualidades. Sí hay gente que hace mazapán, hay gente que hace pasta de almendra para fiestas, para pasteles, para recuerditos. En las festividades del alfeñique también hay una variedad de alfeñique que se hace con almendra, pero este mazapán que viene de la tradición toledana, creo que sí somos los únicos. Es una familia, ¿no? Unos horneamos, otros batimos, otros envolvemos, y además es un privilegio tener un negocio que le provoca placer a la gente. Aquí te podemos mostrar que la pasta de almendra, como está en el libro, que es a partir de cómo queda cómo podemos encontrar ya la proporción exacta entre azúcar y almendra, y cómo la amasamos en las yemas de los dedos, tantita agua. Ya le puedes dar la forma que quieras, puedes hacer una trompeta, un moño, un nido, un zapato, una canasta. Yo recuerdo que el abuelo hacía de hasta 70 centímetros y normalmente son de 20, 30 centímetros de diámetro, lo que la gente compra, piezas grandes de mazapán rellenos de dulce de yemita, que es un dulce que gelatinoso, espesito, a base de pura yema de huevo. Pues muchas gracias. Yo creo que es bien valioso conocer lo que hay detrás de lo que uno hace, conocer la memoria, conocer la experiencia, saberlo valorar y entender que lo más valioso que podemos heredar es el conocimiento, no los bienes. Mazapanes Toledo es uno de esos negocios entrañables, definitivamente. La familia que lo trae es española. Ellos construyen este local, es increíble, sobre todo para Navidad. En Navidad puedes encontrar mazapanes de todos tipos y te van a contar la historia de cómo surge este dulce que se hace con almendra. En México generalmente pensamos en mazapanes con cacahuate, pero no, ahí en Mazapanes Toledo vas a encontrar una exhibición completa de cómo se elaboran
los mazapanes y los materiales que se requieren. Tienes que visitarlo. Está exactamente a un costado de la panadería La Ideal. Pero de esto y otros lugares vamos a hablar ya la próxima semana. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y te invito a que nos escuches el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.